Bueno, lo primero, agradecer el espacio. No son muchos los lugares donde uno puede hablar de estas cosas, así que de verdad contento, ¿no? Del encuentro. Bueno, mi nombre es Matías Ortega. Bueno, yo soy arquitecto, soy especialista en arquitectura sustentable y doctor en ciencias en el área de las energías renovables. Preparé una exposición sobre, bueno, que llamé América Latina en Transición, una perspectiva desde la energía y el habitar. Lo cierto es que no la, digamos, no tuve mucho tiempo de prepararla así exhaustivamente, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo por exponer las ideas de manera clara, ordenada. Voy a intentar ser ordenado y claro. Bueno, antes de entrar en el tema en sí, quería comentar un poco como mi devenir intelectual para llegar a esta discusión, porque, bueno, cuando yo era estudiante de arquitectura y estaba en un momento de formación, de formación política y de pensamiento marxista, tomé contacto con la noción de crisis civilizatoria, ¿no? Y a mí realmente me interpeló mucho la problemática, ¿no? Entonces, si no me equivoco, fue alrededor de 2008 con la crisis financiera, ¿no? De 2008. Y si no me equivoco, en ese contexto, no sé si conocen la revista Herramientas. Es una revista de crítica y debate marxista. Bueno, ahí tomé contacto con esta noción y se decía que justamente la crisis que estábamos viviendo no era solamente una crisis de las tantas, ¿no? que caracterizan al capitalismo, sino que era una crisis mucho más profunda, de carácter civilizatorio, porque se daba como la sincronicidad de múltiples crisis, ¿no? de crisis en distintas dimensiones, crisis políticas, crisis económicas, crisis ambientales, ¿no? Ecológicas, la crisis climática, justamente. Después, una lectura que me marcó mucho fue un libro que se llama Del reloj a la flor de loto, Crisis contemporánea y cambios de paradigmas, de Ana María Llamazares. Llamazares es antropóloga. Puntualmente ella estudia desde la antropología de la conciencia, ¿no? Y ella habla de la crisis, digamos, que lo que caracteriza la crisis contemporánea. Ella no utiliza el concepto de lo civilizatorio, pero dice que la crisis contemporánea tiene tres dimensiones: una epistemológica, otra evolutiva y otra espiritual. Y yo, bueno, fue una lectura que a mí también me marcó mucho, entonces siempre como que vuelvo a Llamazares. Entonces, por un lado está esa transición, ¿no? Que estamos como viviendo desde las ciencias, y por eso los cambios de paradigmas que se sucedieron durante el siglo XX en todas las ciencias, ¿no? En todas las ramas de la ciencia. Pero dice que la crisis justamente es mucho más profunda, entonces también tiene un componente evolutivo y espiritual. Y bueno, una vez que entré al Foro de Pensamiento Latinoamericano, me empecé a papar un poco de esta perspectiva, ¿no? Lo leí a Adolfo Colombre. A mí me interesó mucho esta idea de América Latina como civilización emergente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, realmente está el potencial de construir otro modelo civilizatorio o de reconocernos, ¿no? como constructores de otro modelo.
Bueno, en ese devenir, como que me apareció la problemática de la energía, ¿no? Como un campo, bueno, en el que meterme, ¿no? Y conocerlo. Justamente la cuestión de la energía como un factor determinante en la crisis climática también, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo me posiciono como arquitecto? ¿Desde dónde? Y tempranamente entendí que la arquitectura sustentable, digamos, el diseño bioclimático, la bioconstrucción, digamos, eran marcos, digamos, referenciales desde donde me podía yo situar para mi práctica disciplinar, ¿no? Y mi posicionamiento, digamos, intelectual. Bueno, y justamente por eso yo decidí hacer un doctorado que conjugara un poco estas cuestiones, ¿no? Entonces, contaba recién, mi tesis doctoral conjuga tres como grandes campos. Uno, el de la producción social del hábitat, y con eso también las políticas públicas digamos, de producción de vivienda y de hábitat. Otro campo, el de la construcción en tierra, el de la bioconstrucción, pero específicamente la construcción en tierra, y después la eficiencia energética edilicia como otro gran campo, ¿no? Que se empezó a desarrollar fuertemente a partir de la década del 70 con la crisis del petróleo, que es un poco lo que disparó el estudio fuerte por las energías renovables, principalmente en Europa. Bueno, entonces en esto es que yo me incorporo al grupo de Hábitat Sustentable y Saludable, con la doctora Garzón como directora de tesis, y bueno, me incorporé justamente a un equipo que trabajaba la arquitectura y que trabaja la arquitectura sustentable, las tecnologías apropiadas, las tecnologías locales, ¿no? Y bueno, entonces pude darle yo a mi tesis el marco, como marco histórico conceptual de crisis contemporánea, de crisis civilizatoria, pero bueno, en la tesis no pude desarrollar toda esa parte porque no era el foco, digamos. Puntualmente el objeto de estudio en la tesis era el comportamiento térmico-energético de casas construidas en tierra a partir de alguna política pública de vivienda. Y bueno, entonces, habiendo terminado ya la tesis, como que me quiero enfocar más desde este espacio en esta línea que tiene que ver justamente con la crisis civilizatoria que estamos habitando, viviendo, y las respuestas que se pueden dar desde la arquitectura, ¿no? Y desde el habitar, la construcción del hábitat. También esto lo digo ahora, desde el equipo de investigación en arquitectura en el que trabajé, hay un marco de referencia fuerte que es el de desarrollo sustentable, el de la Agenda 2030 y bueno, justamente los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible hacia 2030. Y bueno, era el marco en el que encuadrábamos nuestros trabajos, y justamente ahora es donde yo digo, bueno, quiero también reflexionar sobre la crítica que se hace respecto a los ODS, a la Agenda 2030, al globalismo, y puntualmente a partir de algunos marcos que a mí sobre los que me interesa profundizar, que es esto, digamos, crisis civilizatoria,
conjugando algunas lecturas, puntualmente, un libro que se llama La espiral de la energía, de Fernández Durán y González Reyes, y después otras, ¿no? Flavia Brofoni, Maristeles Vampa, Pablo Bertinat y otros. Pero bueno, yo ahora voy a hacer una pequeña, digamos, una exposición breve sobre la introducción del libro en La espiral de la energía. Traje el segundo volumen que puntualmente habla sobre la crisis que estamos viviendo hoy, porque el primer volumen es sobre la relación entre energía y el devenir histórico de las sociedades desde el principio de la humanidad hasta el siglo XX, y el segundo volumen es la crisis contemporánea, ¿no? Siglo XXI. Bueno, justamente estas lecturas no solo trabajan la noción de crisis civilizatoria, sino también de colapso, ¿no? De colapso de la civilización dominadora, como la llaman Fernández Durán y González Reyes, de la civilización fosilista, también lo llaman, porque es una civilización basada en la explotación de recursos fósiles, si no, no se sostiene. O también habla la crisis y el colapso del sistema urbano agroindustrial. Bueno, entonces todo esto para poder digamos, comenzar la discusión necesaria en torno a la transición y la construcción hacia otros mundos, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Entonces, este libro trabaja alrededor de cinco ejes principales. Uno, la idea de que la energía tiene múltiples caras. Otra es la tesis de que la energía y el entorno en general determina el marco del devenir histórico, pero que son las sociedades las que toman las decisiones. Un tercer eje es la tesis de que las relaciones de las sociedades con sus entornos y entre los seres humanos evolucionaron juntos en dos grandes marcos civilizatorios. Un cuarto eje, que es la tesis del inevitable colapso del sistema urbano agroindustrial y de la civilización dominadora o fosilista, y entonces la emergencia de una nueva civilización. Y una última tesis, que gira alrededor de la idea de que la historia tiene forma de espiral, ¿no? Entonces me voy a referir sintéticamente a cada una de estas. El primer punto es la energía, ¿no? ¿Qué es la energía? Entonces, básicamente la define como aquello que se suministra o se resta, se suministra a un sistema o se resta de él, un sistema material, para moverlo o transformarlo. Básicamente como definición. Entonces dice que las personas usamos energía a partir de distintas fuentes, carbón, petróleo, la radiación solar, pero sobre todo a partir de vectores energéticos que median entre las fuentes y el uso, ¿no? Básicamente, por ejemplo, gasolina, electricidad, esos son vectores energéticos. Es decir, hay un proceso de transformación del recurso para que podamos consumirlo, ¿no? Entonces, estos vectores básicamente son calor, electricidad y los combustibles procesados. También hay digamos, en esto es fundamental la noción de energía endosomática y energía exosomática, ¿no? Entonces, la energía endosomática es la que se produce hacia adentro de nuestros cuerpos, y ahí operan desde luego los alimentos, ¿no? Y a través de ello la energía del sol. Y después la energía exosomática, a partir de la combustión de madera, de turba, de carbón, de petróleo, de gas. Las energías renovables, también como energía exosomática, ¿no? La electricidad y otras fuentes como el uranio. Entonces aparece el concepto de apropiación humana de la energía y de la materia, y
y de las funciones ecosistémicas, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantean los autores es que básicamente se puede explicar la historia de la humanidad por la apropiación que hacemos de los ecosistemas y de la energía que está a nuestra disposición, ¿verdad? Entonces dice, el control de la energía ha sido el control de las fuentes y de los vectores, pero también de los medios para poder aprovecharlos. La tecnología, el transporte y el almacenaje. Eso es como clave siempre en la apropiación de la energía, ¿verdad? Bueno, la multiplicidad o la multidimensionalidad de la energía, esto es, la energía no es solo un concepto físico, sino que es profundamente un concepto social, un concepto político, económico y cultural. No se puede entender la energía sin el contexto en el que se usa. Entonces a esto se suma la materia, ya que energía y materia son dos caras de una misma realidad física. Eso en cuanto al primer eje, ¿no? Respecto a la multiplicidad de las caras que tiene la energía. El segundo punto, que era esto de que la energía determina el marco del devenir histórico, pero que somos las sociedades quienes tomamos las decisiones respecto a ese devenir, la fuerte relación entre energía y complejidad, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a caracterizar nuestra realidad como un sistema complejo. Bueno, se difundió mucho durante los 90, me parece, ¿no? Con Edgar Morin, la complejidad. Ahora, la complejidad básicamente se determina también por la disposición de recursos fósiles, ¿no? Es como que hay niveles de complejidad que son insostenibles sin las prestaciones energéticas que hacen los recursos fósiles. Entonces por eso es como fundamental pensar en esto, porque parte de la crisis que estamos viviendo es el agotamiento de estos recursos. Entonces una de las hipótesis probables, digamos, respecto al futuro inmediato, es la crisis de la complejidad y la simplificación de los sistemas, ¿no? Hacia eso vamos. Entonces las fuentes energéticas que usamos marcan un contexto social que no es neutro. Entonces aquí los autores dicen que las energías renovables, en ese sentido, son más democráticas o tienen el potencial de configurar organizaciones sociales más democráticas porque están dispersas, porque requieren tecnologías más sencillas para su aprovechamiento. Las energías fósiles requieren de mucho conocimiento concentrado para poder extraerlo y explotarlo, ¿verdad? Digamos, la mercantilización de lo fósil implica concentraciones de poder. Entonces eso, ¿no? Como la relación entre los tipos de sociedades, de organización social y las energías que se utilizan. Bueno, para avanzar un poco, el tercer punto que era esto de la tesis de que durante la historia las sociedades se organizaron básicamente en dos grandes marcos civilizatorios. Por un lado, dicen los autores, la civilización igualitaria. Si no me equivoco, hasta unos 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Y después comienza lo que ellos llaman una civilización dominadora, ¿no? A partir de la agricultura, esa primera gran revolución humana, que en el urbanismo lo vemos así, ¿no? Como esa primera gran revolución de los asentamientos humanos es la agricultura, lo que nos permite almacenar alimentos y con eso energía. Y así se asientan los primeros poblados, ¿verdad? Esto también, bueno, hace rato hablábamos de estas lecturas
que fueron bisagra, ¿no?, en la historia de uno. También me acuerdo justamente de Casilda Rodríguez, cuando fue una lectura feminista para mí central. Yo siento que empecé a entender mejor el patriarcado, la noción del patriarcado a partir de la lectura de Rodríguez. Y ella hablaba de esto, de que las culturas del neolítico, esto que llamamos la prehistoria, justamente las organizaciones sociales eran mucho más horizontales, ¿no? Bueno, esto era la recolección de los frutos, eran sociedades en torno a la madre, por eso las figuras que caracterizan, ¿no?, esa época eran mujeres proveedoras, ¿no? Era como la simbología de la madre, la pacha, digamos, la tierra, ¿no?, la fertilidad, la abundancia. Y después empieza a emerger entonces una civilización dominadora, como lo llama, como también se puede entender, lo dice Rodríguez y también estos autores. Después, bueno, y lo que dice acá en este punto es que la civilización dominadora tiene su última expresión en el capitalismo global, ¿verdad?, que hoy lo domina todo, y que está en crisis, en una crisis terminal. Porque, y ahí vamos al punto 4, el inevitable colapso del sistema urbano agroindustrial y la emergencia de una nueva civilización. El capitalismo global, como forma culminante de la civilización dominadora, y a su vez es la que está generando su colapso, dice, este es un momento de grandes transformaciones que empezaron con el cambio de siglo XXI, y que se prolongarán durante décadas, este colapso, hasta conformar un tercer gran marco civilizatorio. Esto es lo que plantean, ¿no? Dice, el colapso es inevitable por múltiples razones. El sostenimiento de la gran y creciente complejidad del sistema urbano agroindustrial requiere de un gran flujo de energía de alta calidad. Esto es cada vez más difícil como consecuencia de estar alcanzando los picos de extracción de los combustibles fósiles, y en breve será imposible. Además, no hay ninguna fuente de energía ni combinación de ellas que pueda sustituir al petróleo, y mucho menos al conjunto de los combustibles fósiles, ni en cantidad ni en calidad. Aquí aparece el concepto de tasa de retorno energético, o TRE, como se llama. Cada vez es más costoso energéticamente extraer recursos fósiles. Los recursos fósiles realmente están en decadencia, digamos. Tanto la cantidad de los yacimientos como la calidad, la prestación energética es cada vez menor. Entonces esa tasa de retribución, de retorno energético es cada vez menor. A ese problema también se suma el problema material, pues se están alcanzando los picos de distintos elementos básicos como el fósforo, el cobre. Además hay problemas de acceso a tierra fértil y agua. Y esto es otro, porque la crisis del sistema es urbano-agroindustrial. Es decir, la producción de alimentos, y esto también lo hablamos hace un ratito, es profundamente fosilista, digamos. La producción requiere de mucho consumo energético, se arrasa con la vida de los suelos, y eso obliga a nutrir la tierra con minerales que deben ser extraídos. Bueno, esos minerales también están digamos, en decadencia, ¿verdad? Entonces, por eso la dimensión, digamos, la escala de la crisis, ¿no? Lo que se avisora es una crisis en la producción de alimentos también. A esto se suma el aumento del desequilibrio en los ecosistemas, de lo que el ser humano obtiene funciones básicas debido al cambio climático
y la sexta extinción masiva de biodiversidad en la historia de la vida. Esto, digamos, como que el consumo de energía fósil produce el calentamiento global que altera el clima a nivel planetario, digamos, altera toda la biosfera y con eso todos los ecosistemas, ¿verdad? Eso, la contaminación y demás, está generando, y el avance sobre todos los ecosistemas, está destruyendo justamente la biodiversidad. ¿Y qué más? Bueno, entonces el detonante del colapso civilizatorio está siendo el final de los combustibles fósiles abundantes, pero en la determinación del nuevo contexto también resultarán claves el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, lo que acabo de decir. Entonces, esto, la incapacidad estructural del capitalismo de acogerse a los límites físicos del planeta. Al contrario, el capitalismo siempre necesita expandirse, encontrar nuevos mercados. Estamos, aparte, viviendo como un contexto de guerra muy fuerte, ¿no? Bueno, todo el contexto geopolítico de esto que Estados Unidos se está corriendo un poco de la confrontación con Rusia. Entonces la fuerte militarización de las agendas de cada uno, digamos, de los países de la Unión Europea, hay una bajada por parte de la Unión Europea, que aparte, eso también lo vengo atendiendo. La conducción de la Unión Europea no es elegida por nadie, digamos, no, son representantes como delegados, ¿no? O sea, no son elegidos por el pueblo. Bueno, hay una crisis de las democracias. ¿Qué más? Después dice, pérdida de resiliencia de todo el sistema por, digamos, la resiliencia, ¿no? Como otra palabra clave, la capacidad de sobreponerse a la crisis. Hay una pérdida de esa capacidad de todo el sistema por su alta conectividad, y eso explica la interdependencia entre cada uno de los eslabones de producción, ¿no? La pandemia fue justamente una muestra de lo vulnerable que son los sistemas, porque toda la cadena de suministro se vio alterada. Cuando falta una cosa se corta el resto de la cadena. La existencia de nodos claves muy vulnerables, y aquí habla de la finanza, la producción, el consumo, las ciudades. Las ciudades somos altamente también vulnerables justamente por las cadenas de suministros. La hiperespecialización, la merma de biodiversidad. Bueno, una muy difícil vuelta atrás respecto a muchos pasos dados por la humanidad, la agricultura, el Estado. Después, la pérdida de colchones de amortización, es decir, no hay una fuera del sistema mundo, ¿no? O sea, hay que resolverlo hacia adentro. Pese a todas las líneas de investigación de exploración espacial, se dice esto de, no sé si es como hay estudios de cómo se pueden generar condiciones de la Tierra en otros planetas, estudios de físicas planetarias, de atmósferas planetarias, bueno. Dice, un último factor que empuja hacia el colapso es que las sociedades contemporáneas no están preparadas para afrontar la crisis actual, ni siquiera los movimientos sociales, y sobre todo que las élites están haciendo todo lo posible para mantener sus condiciones de privilegio, ahondando justamente en esta crisis global, en esta crisis civilizatoria. Aquí me aparece la película esta Don't Look Up, no miren para arriba, no mires para arriba, ¿no? Esta idea de que sabemos que se avecina un colapso, pero estamos dormidos, ¿no? No estamos queriendo asumir los desafíos de los tiempos que corren. Y ya, bueno, con esto voy cerrando.
Entonces, la crisis civilizatoria implica un hundimiento general de las estructuras de gobierno, de los valores, de las infraestructuras, de las clases, del metabolismo de las ciudades, metabolismo agrario. Lo que surja después será radicalmente distinto. Y ahí es donde, bueno, donde se abre la discusión. Los autores hablan aquí de configurar, como dicen, como e-comunidades, ¿no? Comunidades atravesadas por la noción ecológica o una perspectiva ambiental, las llaman así, e-comunidades, sociedades e-comunitarias. Bueno, con otros formatos sociales, ¿verdad? La historia tiene forma de espiral en el sentido de que hay como vueltas hacia atrás, pero no desde el punto de origen, desde otro lugar, ¿verdad? Desde otra experiencia, desde otra acumulación, digamos, de condiciones materiales, intelectuales. Pero bueno, se avisora, en esto también hay un campo de estudio relativamente reciente que es la colapsología. Se estudian esos escenarios de colapso. Aquí muchos autores advierten que la noción de colapso no debe confundirse con la noción de catástrofe. Entonces eso depende de cómo se gestione la transición. Pero que necesariamente vamos hacia la simplificación de las sociedades, ¿no? hacia soluciones locales, porque justamente, bueno, la civilización que hoy se presenta como dominante es insostenible. Así que bueno, eso era un poco lo que quería comentar. Y aquí, bueno, se abre entonces la pequeña discusión.